Vengo por acá, ponchámelo si querés, ahí está. Todo es violencia, la verdad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me calienta, pero te juro que me calienta porque todo es violencia. Es violencia que no... Es violencia lo que pasó, pero es violencia que un pibe no vaya al colegio, que un pibe no morfe. Sí. 50% de pobres. Sí. Es violento. Bueno, por eso hay que hacer cambios gigantescos. ¿Pero cuáles son los cambios? Porque todos te prometen cambios. En materia educativa hay que hacer una reforma muy, muy grande. Por ejemplo, el estatuto docente hay que reformarlo por completo. Tiene un régimen de licencias. Yo conozco algunos maestros que están de licencia durante años directamente. No puede ser que los chicos no tengan los días de clase que le corresponden. Si un gremio para, el otro tiene que dar clase, porque la prioridad es que los chicos tengan clase. Por eso la educación debería tener una seria limitación en cuanto a los paros. No puede ser. Hay que fijar prioridades. La prioridad es que el chico tenga educación. Obviamente que hay que pagar bien al docente, por supuesto que sí. Pero es fundamental que un chico tenga educación. A mí me parte en el alma. El otro día que hablábamos de la niña M, se me ocurrió preguntarle, ¿va al colegio o no? 7 años que no iba al colegio. Estos chicos no van al colegio, pero tampoco comen. O sea, y Baradel no aparece, y la CGT no aparece, no aparece. Sí, pero guarda, dicen que hablan de la inclusión. Hay un sistema, o sea, esto que ocurre, yo creo que acá tenemos un problema serio porque el reclamo del polo obrero, esta persona que yo escuchaba, es lícito de 1 a 10. Ahora, la manera... No, la manera tampoco no la comparte es. Eso es delito, como decía uno de los compañeros de mesa el abogado Dragani. Lo que digo es que nunca vamos eso es delito. al fondo. Pero el tema de fondo son los dos. Vos no podés validar la violencia como reclamo. No. Ahora, también es violento que los chicos no tengan educación y que tengamos, hoy salieron los datos del INDEC, 42% de pobres. Y hay una cosa más grave todavía, no solo que el 42% de la población argentina es pobre, estamos hablando de casi 20 millones de personas. O sea, la mitad de la Argentina es pobre. Casi 20 millones de personas. Pero hay una cosa más grave que esa, Diana, que una cuarta parte de ese número son indigentes, o sea, gente que ni siquiera come bien. Pero es la gente que come, veíamos, te diría mierda casi la gente esa. Claro, se revuelven la mierda de la basura. Sí. Hoy veíamos... Hay gente que vive, esa gente, son 5 millones de personas, los indigentes argentinos, viven en estado de animalización directamente. Totalmente, ni siquiera. O menos. Ni siquiera, bueno, peor. Peor. Así que... Peor. Hay un sistema que provoca esto, y ese sistema es el que hay que cambiar. Y ese sistema lo tenemos que cambiar aquellos que estamos de acuerdo en que tiene que cambiar, pero en serio. Pero perdón, cuando hoy veíamos, si tienen las imágenes que yo se las pedí, chicos, de los tipos que van a robar, y le roban hasta el bebé, mirá lo que es esto, no, que entran a robarle un tipo de caño, y se llevan al bebé, o sea, eso es que la cabeza de esta gente, mirá lo que es esto, esta gente come mierda, sí, Luis, o sea... No sé. Estamos a punto de no tener retorno si acá no hacemos... No se puede, por eso me caliento tanto, porque digo, ok, es violencia eso, pero es violencia que no coman. Pero cuidado, hay que calentarse, pero también hay que tener cuidado, porque dice un refrán que el que se calienta pierde. Esto te lo digo porque hay que tener la cabeza fría y hacer los cambios que hay que hacer para... Pero mira esto, mira cómo le entran a robar a un señor, esto es hoy, y no solo que le roban, sino que se llevan al hijo. Claro. Esto, por ejemplo, la inseguridad, un drama para la gente normal, para la gente de laburo. Pero para ellos... Para muchas chicas, para muchas mujeres que son jefas de hogar, por ejemplo. Totalmente. Dentro de la pobreza de hoy hay millones de mujeres que son jefas de hogar, que sufren esto también. Ahora, anda a dar seguridad a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué hay inseguridad? No solo porque hay pobreza, delito, opaco, droga, sino porque además hay una doctrina maldita, que es la doctrina de Zaffaroni, que no es una doctrina garantista, es una doctrina abolicionista directamente, que trata de abolir la pena al delincuente. Por eso el policía tiene miedo de usar el arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente. Por el juez que falla contra... ¿Por qué tenemos la puerta giratoria? Porque los jueces fallan con complejo de culpa, por esta maldita doctrina de Zaffaroni. El policía tiene mucho miedo de usar su arma reglamentaria. ¿Por qué? Porque termina como Chocobar, empalado directamente. Totalmente. O sea que hay que hacer cambios muy... A mí te digo algo, José Luis, y ya seguimos conversando. A mí de verdad cuando vi esto hoy, que ya se llevan al bebé, al hijo de la persona que le roban, es como que vos decís, estamos, y esto tiene que ver con la falta de educación. Estamos cerca de no tener retorno. Yo creo que estamos cerca de lo peor, de verdad lo digo porque... Bueno, lo peor es no tener retorno. ¿Qué significa no retorno? ¿Sabés qué es? Que a lo mejor terminamos siendo, si no hacemos algo muy diferente, a lo mejor terminamos como Venezuela sin Maduro. O sea, pobres, indigentes, sin papel higiénico algún día. Por eso hay que hacer cosas muy, muy diferentes a las que hacemos. La buena noticia ¿cuál es? Es que esas cosas diferentes que tenemos que hacer
En los países que prosperan, donde la gente de laburo vive normal y no sufre esto... No podés vivir ni se teniendo discute, miedo de salir. ni se discute. O sea, en los países normales no se discute que un policía tiene que usar el arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente. En un país normal no se discute que los chicos tienen que tener educación. En un país normal no se discute que vos no podés romper el Ministerio de Educación. En un país normal no se discute, un tema que tocó Brandoni, que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en un montón de otras cosas, pero es cierto, en un país normal no se discute que tiene que haber democracia sindical. ¿Qué es esto? Que el sindicato más representativo es el único que tiene personería gremial, el único. O sea, vos vivís en un país que tiene democracia conseguida con sangre y fuego hace 40 años casi, ahora no hay democracia sindical. Es increíble. ¿Por qué los secretarios El poder generales, es un apellido, se van heredando unos ¿Por qué los secretarios generales de los gremios en general en Argentina están atornillados hace medio siglo? Son garcas. Pero si estuvieran atornillados, si fueran garcas, pero además se ocuparan de los chicos, mira, si defender el derecho de los trabajadores es estar preso. Lo seremos. ¿Sabés por qué tendría que estar preso los Moyano? No sé si son chorros o no, eso lo decidirá la justicia. Ahora, hay cosas que son hipercomprobables. Esta gente ha violado el artículo 14 de la Constitución 1000 veces, se han cagado en la Constitución. El artículo 14 de la Constitución garantiza la libre circulación de bienes y personas por todo el país. Estos tipos han parado los centros de distribución. Pero para, estos tipos, los Moyano, por ejemplo, sí, uno siente que manejan el país. Sí. Y tienen más poder hasta que un presidente. Por eso... ¿Te lo paran o te lo dejan seguir al país ellos? Pero por eso otra reforma que tenés que hacer es una gran reforma sindical. A todas las leyes laborales hay que reformar. Porque esta gente no te puede defender a los trabajadores. Pero es son más, posibles esas una reformas? cosita, ¿Son posibles? Una cosita. Tenemos estos tipos son caraduras. 6 millones de trabajadores trabajan en negro. ¿Sabes qué significa un laburante en negro? Que no tiene medicina, ni jubilación, no tiene aguinaldo ni vacaciones. ¿Qué hacen estos tipos para cambiar la ley laboral? Nada. Lo que vos preguntás, Eduardo. No, la pregunta es si está preparado para ser presidente de un país que no es normal. Porque digo, se lo hicieron a Macri, se lo están haciendo a Alberto Fernández. Sí, pero, bueno, el cortar una ruta, el interrumpir una empresa. El punto es así. Por supuesto que sí. Pero si algún día alguien parecido a mí o yo llegamos a ser presidente, es porque la sociedad decidió hacer las cosas que hay que hacer para dejar de ser una sociedad miserable. O sea que para que yo sea presidente, ya que vos me lo preguntás a mí, sí, esa sociedad tiene que estar validando las cosas que yo creo que hay que hacer para que esto cambie. Bien. Y las cosas que hay que hacer, yo lo que le digo a la gente que nos escucha, son elementales. Que hay que luchar contra mafias, que la hacen jodida es otra cosa. Pero las cosas que hay que hacer son elementales. ¿Cómo van a tener sindigarcas más que sindicalistas que defiendan al laburante? Si vos tuvieras sindicalistas que defienden al trabajador, ya se hubieran reformado hace rato las leyes laborales en defensa de los trabajadores. Ahora, si tenés sindigarcas, nunca las leyes laborales van a beneficiar al trabajador. A mí ni me importa a esta altura quién parió las leyes laborales actuales de Argentina. No me importa realmente. Me importa que cambien en favor del laburante. Así como la reforma educativa hay que cambiarla en favor de los chicos, que son la prioridad. Otra cosa. Igual está lleno de sindigarcas en todos los sindicatos. Sindigarcas. Pero por eso tenés mirá lo de Baradel, me vuelvo loca. Por eso hay que reformar todas las leyes laborales en defensa del laburante. O sea, te repito, ¿a qué le vamos a echar la culpa si tenemos el 40% de los trabajadores trabajando en negro totalmente precarizado? ¿A qué le vamos a echar? ¿A la ley de género? No, a las leyes laborales, ¿no? Pero igual está más preocupado por la ley de género que por las leyes laborales. Es un país que no es normal. Pero como sociedad no podemos dudar de lo que hay que hacer. O sea, en el Ministerio de la Mujer o de la Menstruación se gastan 16 lucas en tachos de basura, o sea, un palo y pico. En vez de estar pensando en estos chicos que no estudian. Obviamente. Obviamente, son carísimos además. Sí, yo tengo uno de 300 mangos, que es una porquería igual. ¿Seguimos con él o tenemos que ir al corte? No, por eso, vamos al corte y en el próximo bloque seguimos conversando con José Luis Espert. Ya venimos, no te vayas. Hola, ¿cómo te va? Este mensaje es para vos que sos un mierda, que vivís en el resto, que no te importa absolutamente nada de nadie, que te sacás el barbijo y escupís y pateás negros por ahí, y que el aeropuerto no sé qué, y que la aerolínea no sé cuánto, y que Alberto y que además hay mucho de a mí no me va a venir a decir ningún gobierno peronista lo que yo tengo que hacer. Sí, campeón, a vos te va a decir lo que tenés que hacer, y te lo está diciendo, de hecho, un gobierno peronista. Y es un gobierno peronista el que probablemente esté repatriando a tu cuñada con nuestra aerolínea de bandera. Así que cerrás el
encerrás en el country, te quedás mirando Netflix y después, cuando toda esta se, vas a saber que fue un gobiernista el que sacó las papas del fuego, otra vez para variar. Te mando un beso enorme, 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 enorme. Bueno, por supuesto que nunca habló de educación, ¿no? Estamos siempre en lo importante, pero digo, más allá de que puede parecer una humorada y que causa gracia verlo, veíamos recién lo que pasaba. ¿No se puede decir las cosas de otra manera, no? Porque hay otra manera, no solo de decir, yo diría que se calme un poco para decir las cosas, es lo mismo decirlas de otra manera, pero hay un tema de fondo acá. Claro. Si tuviéramos un gobierno que hubiera testeado de manera masiva, si tuviéramos un gobierno que vacuna de manera masiva en lugar de no vacunar a nadie y encima con la corrupción del vacunatorio VIP, no haría falta esta arenga y menos en este tono, digamos, ¿no? Pero yo veía a los actores hoy que se lo mostrábamos a Luis Brandoni que peleaban por esta cosa del Río de la Plata, que me parece genial. Aguante y viva el Río de la Plata. Pero no veo a nadie defender los derechos del niño. Ahí la vemos a Mirta. Los derechos del niño, la educación, digamos, en un país donde te dice Undolina que es un referente para muchos de ellos, que la educación no es urgente. Decís, por eso te decía recién en el corte, ¿y por dónde se arranca? Vos llegás, la gente votó otra cosa, no importa si es a vos, al otro, no vota la gente, digamos, un día en el que la gente no vote más de lo mismo. ¿Por dónde se arranca? ¿Cuáles son las 4 cosas que decís, es clave hay que lo que limpiar decís. esto y esto y esto? Primero que si yo llegara a la presidencia sería porque tengo el mandato popular para hacer las cosas que dije toda la vida. Pues hace 30 años que digo esto, no de ahora para una elección. Hace 30 años que digo lo mismo. Y yo creo que Argentina está muy equivocada en lo que está haciendo, que debería hacer las cosas que hace el mundo que prospera, que no son cosas de otro planeta. 3 cosas. 3 cosas. Mínimas, mínimas, mínimas para empezar a crecer. Y una vez que empezamos a crecer podamos discutir otras cosas, como la ley electoral, la reforma educativa, la reforma del sistema de salud. Pero sin crecimiento no vas a poder discutir ¿Qué es la nada. reforma educativa en Pero profundidad? ahora te digo, pero déjame las 3 cosas Sí. que habría que hacer para crecer. Una que es básicamente tirar a la basura algunos clichés. El cliché de la sustitución de importaciones sobre la protección industrial para crecer. Viste que te dicen que si no proteges a tu industria o lo que viene de afuera, te fundís y no hay trabajo argentino. Mentira. Los países donde más crece la gente en su bienestar son países que están abiertos al mundo para comerciar. La segunda cosa que tenés que tener es ciudadanos en vez de esclavos impositivos. Acá no tenés ciudadanos. Tenés tipos que laburan para el Estado. Vos, los chicos que están ahí, los que están detrás de cámara, yo, la gente de laburo, de 12 meses, casi 7, el que está en blanco labura solo para pagar impuestos. Eso no es ser ciudadano. Debe ser un esclavo del siglo XXI en Argentina, que es ser un esclavo impositivo. Entonces, tenés que tener otro tamaño del Estado y otra gente gastando. La gente, dicho sea de paso, el ciudadano común tiene que hacerse cargo de lo que vota también, ¿no? Porque en parte los congresistas que sancionan el presupuesto lo votamos nosotros. La tercera cosa ya la hablamos antes, que es la reforma laboral. Tenés que cambiar todas las leyes laborales. O sea, ¿a qué le vamos a echar la culpa de 6 millones de trabajadores trabajando en negro? ¿A qué le vamos a echar la culpa de los dramas que vos has vivido en el pasado, que mucha gente vive hoy? Un empresario, al revés de lo que creen los jueces laborales, que parece ser que tienen una alpargata en la cabeza en lugar de cerebro, el empresario no tiene como hobby echar gente. Tiene como hobby ganar plata con la gente que empleó, que capacitó y que formó. Ahora, que las leyes laborales parten del presupuesto, que el empresario goza echando gente, por eso hay que fundirlo con un juicio laboral. Si llega a echar a una persona, es un delirio. Acá las leyes laborales nuestras y los fallos de los jueces laboralistas parece ser que prefieren 50 empleados en la calle, una empresa de 50 empleados en lugar de uno que la empresa eche. ¿Viste este frigorífico que cerró con 1000 trabajadores en la calle? Bueno, quería echar a 5 o 6 personas nada más. Ahora, sin embargo, los sindicatos lo llevaron al punto, estas mafias de los Moyanos, lo llevaron al punto de tener que cerrar. José Luis. Entonces, tenés que cambiar 3 cosas esenciales para crecer, que es comerciar con el mundo, tener un Estado de un tamaño razonable para pagar impuestos razonables y tener leyes laborales que defiendan al laburante. Tan difícil es esto. Perdón. La educación, ¿a quién le importa? Porque lo que estamos viendo es que ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el otro, la educación no le importó ni a Macri,
ni a Cristina, Bueno, vos sabías que los ni a adolescentes Alberto, que no les estudian, importa la educación. la Argentina tiene la tasa de suicidios adolescentes más grande de América Latina. Y ahora, después de la pandemia, mucho más. Sí. Jacobe, Sí. te escucho, ahí lo miro a Baradel. Hola, Baradel, yo no le tengo miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? José Luis, hace un Sí. rato decías una cosa que es tan interesante como difícil, que los argentinos tienen que ser lo suficientemente liberales como para votar un hombre como vos o parecido a vos, ¿ok? Y hace un tiempo lo intentó Carrió, ¿no? Diciéndole a los argentinos, cuando ustedes sean lo suficientemente honestos, entonces yo voy a llegar al poder, cuando me merezcan. ¿Cuán difícil crees que es? No, yo no digo que me merezcan, yo no... No, Carrió lo planteó de esa manera. Ni en pedo digo esa cosa que... Con la honestidad. Yo no digo que me merezcan, no. Yo lo que estoy diciendo es que el día que yo sea gobierno es porque la gente me votó sobre la base de las cosas que he dicho siempre. Porque quiere una reforma liberal. ¿Crees que los Sí, argentinos liberal. están Yo creo que más que liberalismo es sentido común. O sea, si tenés 6 millones de laburantes laburando en negro, cambiar las leyes laborales más que de liberal es de sentido común. Si la gente se pasa, que la que está en blanco, ¿no? 7 meses del año laburando para pagar impuestos, nada más bajar el tamaño del Estado, más que liberal es de sentido común. Y comerciar con el mundo lo hacen los países que prosperan, no lo hacen los garcas nada más. Pero el sentido Sí, el común, sentido común. pero el sentido común es la materia que se llevaron todos los gobiernos. La gente Bueno, no piensa con sentido común ni con empatía. Por eso es tan difícil cambiar esto, pero hay que intentarlo. La peor empresa, como decía el general San Martín, creo, es la que no se emprende, la que no se hace. Yo creo que hay que, aunque sea casi imposible, me parece que hay que tratar de hacerlo, porque si no el futuro va a ser mucho peor que el que tenemos hoy. Gracias. O sea, 41% de pobres es nada comparado con lo que se viene si no cambiamos en serio. Un placer. Gracias, José Luis, un placer. Nos vamos al corte.